de reformas que ha introducido el decreto 399 y los impactos de algunos de estos en el SECOP, algunos temas puntuales que pueden tener inflexión con la ley de emprendimiento y otros aspectos que eventualmente vamos a ir conversando con ustedes a lo largo de este espacio que hemos dispuesto para compartir con ustedes con todo el cariño y con todo el amor estas reflexiones que pueden servir para construir desde allí algunos escenarios de conocimiento que nos puedan ayudar a resolver las dificultades prácticas que surgen o emergen con estas normas. Bienvenidos a todos a este cafetorio. Este es el tercer cafetorio de Beltrán Pardo Abogados en el que hemos tenido el placer de contar con su asidua participación y en el que esperamos que todos nos tomemos un rico café para conversar de estos y otros temas de la contratación pública. El día de hoy para mí es todo un placer compartir esta charla, este cafetorio con el doctor Jorge Guillermo Ortega, quien le doy la bienvenida y lo invito a que prenda su cámara, al doctor Diego Roldán, a la doctora Laura Bisbal, a la doctora Jimena, que nos acompaña también el día de hoy para conversar justamente algunos aspectos que impactan la contratación pública y para lo cual vamos a estar charlando hoy con todos estos amigos. Esta es una charla informal en la que vamos a conversar de algunos aspectos que impactan en este sentido. Por esa razón, digamos, los invito a que todos se pongan cómodos con su cafecito, a que nos acompañen en esta conversación. El formato de este cafetorio es bastante flexible, bastante amigable. Aquí estamos conversando entre amigos. Vamos a tener una primera parte en la que agradecemos a todos ustedes de manera muy juiciosa mantener su cámara y su audio en silencio para que podamos tener un adecuado desarrollo pues, de este cafetorio. Y en la parte final de este cafetorio los vamos a invitar a que ustedes hagan sus preguntas aquí a estos grandes invitados que tenemos el día de hoy, a que nos planteen también sus posiciones, sus posturas, a que conversemos y nos tomemos este rico cafecito al que los hemos invitado el día de hoy. Eh, Evidentemente, al final los vamos a invitar a los que quieran a que prendan sus cámaras, al final del cafetorio, a que prendan sus cámaras y a que nos tomemos una foto entre amigos, dado que por esta pandemia, el COVID-19, que cada vez se recrudece y está más cerca de nuestras casas, o algunos ya nos ha pegado en nuestras casas, pues evidentemente nos ha distanciado un poco en lo físico, pero desde lo virtual queremos poder seguir contando con estos espacios en donde podamos estar cerca de todos nuestros amigos con los que tratamos de hacer siempre las cosas bien. Yo quisiera justamente empezar este cafetorio con tal vez uno de los impactos más relevantes que trae el decreto 399, que tiene que ver justamente con el registro único de proponentes. Y es que este tema del registro único de proponentes es absolutamente importante porque en primer lugar recoge, creo yo, las necesidades de muchas empresas que se vieron golpeadas por la pandemia o los efectos económicos de la pandemia durante el año 2020. Eso evidentemente nos genera un rezago financiero que si mantenemos los indicadores estándar que veníamos sosteniendo para años anteriores, pues evidentemente muchas empresas no van a poder competir. Hoy el decreto 399 trae una reflexión muy importante relacionada con la posibilidad de que los proponentes a más tardar hasta agosto, que no tuvieran la información financiera de los ejercicios fiscales anteriores, reporten esa información. Para los proponentes que ya tenían esa información y que han mantenido su renovación permanente activa en la Cámara de Comercio, evidentemente no tienen que volver a reportar esa información, pero en todo caso, a partir del 1 de septiembre de este año, los registros únicos de proponentes van a comenzar a certificar los 3 últimos ejercicios fiscales pues de cada una de las empresas, quienes podrán escoger cuál de los 3 años van a presentar al interior de los procesos de selección. Esa es una de las novedades bien relevantes que con el doctor Guillermo hemos estado discutiendo y el doctor Guillermo siempre me ha planteado algunas inquietudes, sobre todo porque en los regímenes especiales cada vez de manera más gradual han comenzado a justamente utilizar el RUP. Entonces, esto no le impacta, este 399 no le impacta únicamente solo a las entidades sometidas al estatuto, sino también a las entidades de régimen especial que vienen verificando requisitos financieros a partir del RUP.
Entonces es un tema, doctor Guillermo, que Allí, justamente estábamos discutiendo en estos días, ¿no? sí, claro, Jorge, pues precisamente la importancia que adquiere en este momento para las entidades dar una sensación y garantizar la transparencia de la utilización de estas herramientas precisamente y con la introducción que hace esta modificación del RUT al incluir los últimos 3 años, pues genera un ámbito de confianza, pero también me crea una duda, ¿no? ¿Qué podría pasar donde se tratase de manejar los elementos del registro único de proponente con la utilización de los últimos 3 años en el direccionamiento de los procesos, precisamente al escoger cuál sea el mejor año el proponente que más le guste a una entidad que pues no quiera respetar este tema de la transparencia? No sé, pues, cómo. Pero ¿tú crees que hayan entidades públicas que van a obviar el decreto y van ellos a escoger el año por los proponentes? Pues podría no tratar de escoger el año de los proponentes, pero sí en el estudio previo o en el estudio del sector, buscar cómo acomodar, y eso es lo que me preocupa a mí en la utilización de esos 3 últimos años, porque es que no termina siendo claro el decreto en ese sentido, considero. Pero yo sí creo, mi querido Jorge Guillermo, que muchas entidades públicas van a exigir el año, algunas de manera, digamos, accidental por no haber leído con rigor el decreto, pero otras de pronto de manera intencional, como lo veíamos en nuestro curso de análisis de sector con el ingeniero Rodrigo, que se inventan requisitos exóticos en absoluto desconocimiento de los decretos, ¿no? Es que son normas imperativas, pero yo sí creo que muchas entidades territoriales van a tratar de escoger el año que le favorezca al amigo. Al amigo, es que ahí es el problema, donde damos un margen de 3 años, entonces van a decir, para este proceso se van a tener en cuenta los estados financieros reflejados en el RUD en el año 2019, y resulta que con eso están sacando de tajo a muchas personas. Yo creo que el reglamentario tiene que ser explicado por Colombia Compra Eficiente, y aquí viene una tarea muy grande que les toca a nuestros amigos expertos en SECOP, de la adecuación de ese SECOP y sobre todo en el SECOP 2, para que los procesos también tengan que, al momento de ser estructurados, respetar esta normativa. Pero ¿sabes dónde yo creo que puede tener mayor eco este tema? Claro, yo estoy de acuerdo contigo en que Colombia Compra Eficiente tiene que hacer la aclaración porque en una parte del decreto dice, oiga, son los 3 años fiscales, y en otra parte dice la Cámara de Comercio lo tomará, y ahí digamos que se pueden prestar algunas interpretaciones. Pero es que yo sí creo que esto va a incidir de manera directa en el análisis de sector. Yo creo que lo que la doctora Laura Bisbal nos explicaba en el curso de análisis de sector va a ser fundamental, porque es que ahora con esa nueva visión de Colombia Compra, con su tema de abastecimiento estratégico y de analizar adecuadamente la demanda y la oferta, pues ahora ya no solamente el último año, sino analizar los 3 años. O bueno, yo no sé, Laurita, ¿tú cómo ves el tema? Bueno, yo creo que en general hay un énfasis especial en general, no solamente desde la normativa, sino también desde la metodología, en realizar análisis de sector real, ¿sí? Y tomar información del mercado. Tal vez decíamos hacer análisis de sector, pero nos decíamos cómo. Tal vez decíamos tomar información de los proponentes, pero no decíamos cuál, no decíamos de cuándo. Entonces, muchas veces lo que no está escrito en la norma tal cual, pues no nos decimos como no me lo dice, entonces no lo hago. Entonces yo creo que eso ha sido parte un poco del ejercicio que se ha empezado a implementar, y es empezar a identificar que podemos hacer cosas y la normativa no me limita. Entonces la normativa se está ampliando y está generando como unas posibilidades. Yo pienso como que todo esto es en virtud de posibilidades más allá de restricciones, y es abrirle un poco la mentalidad al funcionario público, al comprador público, en que el mercado hay que revisarlo completo, el mercado hay que revisarlo desde los datos del sistema electrónico de contratación pública y desde los datos propios de la compra pública.
Los datos propios de la compra pública corresponden a los que están, por supuesto, en los datos abiertos, pero también en lo que se registra en el registro único de proponentes, por ejemplo, y muchas veces las entidades no tenemos en cuenta eso. Muchas veces las entidades estatales revisamos el histórico de contratación, como hemos puesto anteriormente los indicadores financieros, revisamos par procesos y colocamos el promedio y no revisamos, no hacemos como unas solicitudes de información reales a proveedores, donde indaguemos, y yo creo que también es como una apertura para los proveedores para que muestren cómo es que está conformado su sector, cómo es que se comporta realmente su nicho de negocio, cuáles son sus capacidades organizacionales y sus capacidades financieras para que sean tenidos en cuenta, porque también es cierto que las entidades estatales se pueden sentir un poco limitados en muchos casos porque no tienen información de los proveedores, hacen solicitudes de información, pero ¿cómo hago para que me las contesten? Es parte como un poco de las observaciones y preguntas que hemos recibido, de hecho, en el curso que hicimos, y es como yo utilizo la solicitud de información, pero ¿cómo hago para que me contesten? Y ahí dábamos como un poco de recomendaciones de qué hacer y cómo hacerlo, y creo que también será parte de lo que desarrollaremos en cursos venideros, pero creo que en general el concepto es de apertura, de oportunidad, de hacer análisis de sector basados en la información de las compras públicas, y hoy en día también basado en lo que está pasando con los microempresarios, las pequeñas, medianas y microempresas que también aportan información y que ahorita tienen también gran relevancia en el sistema de compra pública. Pero Laura, yo ahí tengo una pregunta, digamos, desde la visión de Colombia Compra Eficiente, con todo este nuevo tema de abastecimiento estratégico en que están trabajando, digamos, ¿cómo crees que pueda impactar este tema de escoger los últimos 3 años y que se haga de manera adecuada? Porque es que con el ingeniero Rodrigo Fernández de la Sociedad Colombiana de Ingenieros discutíamos justamente que efectivamente, digamos, puede que Colombia Compra dé la orientación, pero muchas entidades públicas colocan indicadores financieros absurdos. Esta semana estábamos viendo uno que él denunciaba en redes sociales de liquidez del 20. Un indicador de liquidez del 20 es una cosa Hasta el 500 tremenda. nos ha demostrado. O sea, ¿Sí? hemos identificado. Yo creo que la brecha sigue siendo grande. O sea, yo creo que aquí hay una responsabilidad importante, como tú dices, Colombia Compra Eficiente emite unos lineamientos. Actualmente estamos trabajando en una metodología de abastecimiento estratégico donde buscamos que es en lo que estamos trabajando directamente. Yo estoy metida un poco en ese proyecto y es en desarrollar metodologías para hacer análisis de demanda y análisis de oferta, pero esto no es una tarea solo de Colombia Compra Eficiente, ¿sabes? Es una Claro. tarea también de los compradores, una tarea de las entidades estatales de fortalecer sus propias capacidades. Si hablamos solamente de municipios, son 1.032 municipios más sus adicionales entidades estatales, y pues llegar a esa capacidad, garantizar esa capacidad. Digamos que actualmente en el país no tenemos un mecanismo que permita acreditar al comprador público, sino que quien ejerce la función de compra pública tiene que garantizar que puede ejercer esa función, tiene que capacitarse, tiene que formarse, tiene que adelantarlo. Entonces, yo creo que las metodologías que está generando Colombia Compra Eficiente son importantes, son determinantes, nos ayudan a analizar datos de la compra pública y a darnos como un margen, pero las entidades estatales son las responsables de su proceso de compra. Entonces, si hay responsabilidad del proceso de compra dentro de las entidades estatales, si el doliente es el comprador público y es el que tiene que responder, pues no puede responsabilizar a una entidad netamente que genera directriz, ¿sí? Que no genera siquiera control porque no tiene esas capacidades, sino que es directriz sobre el sistema de compra pública y le está dando las bases. Entonces no puede responsabilizar allá como el no tener las capacidades. Las capacidades creo que es súper importante fortalecerlas internamente a nivel de las instituciones. Y profesionalizar al comprador público, profesionalizarlo no solamente en términos de la normativa, y aquí me disculpan muchísimo los abogados si de pronto, si de pronto le genero ahí como inquietud No, pero o eso está muy bien, eso aspecto, es espacio pero para eso. No,
Pero para yo que creo nos que es como repensemos. denso, o sea, de lo que yo hablaba, hemos hablado contigo, Jorge, es como que aquí hay N cursos y N conversatorios inclusive sobre modalidades de selección, licitación, Sí. concurso de méritos, mínima, cuando aplica, o sea, una reglamentación y qué es subsanable, qué no es subsanable, es súper importante, o sea, es determinante, pero en este momento lo que más importa es cómo yo determino mis requerimientos, cómo hago yo un requerimiento de compra pública, cómo defino qué Precisamente, quiero. Laurita, precisamente por eso nos dice Yaniris ahí en el chat de nuestro Teams que la lectura del decreto dice que es escoger el mejor año de los tres, pero resulta que en la práctica, como lo han evidenciado las personas que trabajan en Beltrán Pardo, y en especial el ingeniero Fernández, han encontrado que las entidades, haciendo una mala interpretación de esta normativa, acomodan los pliegos y esa es la preocupación más grande que tenemos frente a esta nueva. Miren lo que No, va y a algo que pasar a mí me ahora. llama la atención, ¿sabes qué es, Guillermo y Laura? Es que cuando este tema de profesionalización del comprador público uno lo mira, uno dice, bueno, miremos cómo están los PIC, cómo están los planes de capacitación de las entidades. Entonces nosotros en la firma hemos hecho el ejercicio para mirar, digamos, dónde podemos apoyar a las entidades en cursos tan exitosos como el que hicimos de análisis de sector, que realmente era enseñarle a la gente con métodos de analítica de datos, con un enfoque realmente a estructurar un negocio adecuado, a ver dónde podemos participar. Y lo que vemos es, brilla por su ausencia el tema de profesionalizar al comprador. Casi que siempre se pone contratación estatal y casi siempre el enfoque es el que decías tú, Laura, de modalidades de selección, supervisión como la parte legal, no un tema, digamos, Gestión más de de compra. competencias, de formación en competencias. Y un tema que cuando uno ve que Chile lleva 20 años trabajando en formación del comprador y nosotros aquí todavía estamos aprendiendo apenas la parte legal, ni siquiera destrezas o competencias para poder hacer una buena compra. Y ahí es donde, digamos, me llama mucho la atención, digamos, otro de los elementos que trae el decreto 399, que es justamente los impactos en el concurso de méritos. Porque, digamos, el concurso de méritos había sido objeto de algunas decisiones de suspensión provisional de parte del Consejo de Estado, y el decreto 399 lo que hace es entrar a reglamentar justamente lo relativo a cómo debe quedar el concurso de méritos abierto. Y básicamente quedó igualito a una selección abreviada, porque el sobre económico ahora también se tiene que abrir con los demás, digamos, elementos. Y ahí es donde uno dice, bueno, además tienen un impacto importante, digamos, creo que hay que analizarlo desde una doble dimensión. El impacto desde el punto de vista de SECOP, que es muy No, importante, esto es, cómo van a estar los temas de SECOP en el concurso de méritos, porque no sé si la plataforma ya está adecuada para satisfacer los retos que trae el nuevo decreto, que es simplemente desde el comienzo abrir la propuesta económica y ya no hay negociación con el único o con el primero en orden de elegibilidad, ni se le abre el sobre el primero en orden de elegibilidad, porque se supone que sobre todos los elementos que constituyen la oferta es ese tema. Y el segundo elemento es ahora debemos publicar las variables presupuestales y económicas con las que se estructuró el presupuesto. Entonces yo creo que ahí ese tema del SECOP en primera parte es un primer impacto de ese decreto. Y el segundo gran impacto es el de análisis de sector frente a que, oh Dios, me tengo que desnudar y mostrar mis variables con las que estructure. Ya no puedo salir con la chambonada que salen, perdónenme la expresión, yo hablo así, pero en muchas partes donde dicen simplemente calculemos la interventoría por el 5%, por el 3% del valor del contrato principal. Eso no puede ser una buena práctica. Eso sacado de la manga es absurdo. Entonces, yo no sé, Diego, si tú has tenido la oportunidad de mirar ese tema frente al SECOP, porque yo he escuchado como muchas inquietudes acerca de eso. pues mira, Jorge, yo me devolví un poquito en el tiempo porque yo recuerdo cuando se implementó la ley 1882, donde la licitación pública de obra tenía dos sobres, pues se dijo que tenía dos sobres. Entonces, Colombia Compra Eficiente tuvo que empezar a moverse para poder ajustar la plataforma a dos sobres, porque estaba en un solo sobre. Ahora, concurso de méritos tiene tres sobres, pero prácticamente el decreto lo que está haciendo es dejarlo en un solo sobre, en sobre único. Entonces, que se ajuste la plataforma me hizo devolver a eso de la 1882, pero adicional tiene otro gravísimo impacto,
y es el tema de las fechas en el cronograma. Es muy complejo porque cuando estamos estructurando el cronograma en el SECOP 2, primero va la fecha de cuándo voy a abrir el sobre administrativo. Segundo, cuándo voy a abrir el sobre técnico. Listo, yo lo puedo poner con 1 minuto de diferencia, no hay ningún problema. Pero ya después de esa fecha, de ese hito, va cuándo voy a publicar el informe de evaluación, hasta cuándo recibo subsanaciones al informe, y tercero, cuándo voy a establecer la audiencia de elegibilidad del orden de elegibilidad. Después de esos 3 hitos va la apertura del sobre económico. Pero entonces uno dice, pero a ver, si antes del sobre económico tengo que evaluar, y el decreto me dice que yo tengo que evaluarlo integralmente, inclusive con sobre económico, ya está dispuesta la plataforma para cambiar el cronograma, para que esa fecha de abajo del sobre económico tendría que estar arriba al lado del sobre técnico. Pues, ¿qué tan dispuesta está la plataforma para eso? ¿Qué tanta aplicación, qué tan rápido se puede aplicar? Y cuando hago la diferencia y el paralelo con la 1882 con el tema de licitación pública de obra, es que en ese tiempo muchas entidades todavía manejaban SECOP 1 y Colombia Compra Eficiente dijo, listo, mientras ajustamos, todas las obras van por SECOP 1. Yo no sé si vaya a ser lo mismo con concurso de méritos, que es decir, mientras ajusto la plataforma, va por SECOP 1. No tengo ni idea. Mira todos los retos que plantea esto. Tu micrófono, Jorgito. Micrófono, Jorge. Yo no sé, gracias. Yo no sé si Daniela eventualmente ha tenido también alguna experiencia en ese tema del SECOP, porque sí, digamos, me han llegado muchísimas preguntas sobre las funcionalidades del SECOP y yo no sé qué recomendaciones le pudiéramos dar a nuestros más de 100 amigos, 116 amigos que están aquí en la sala hoy con nosotros para ayudarles un poco a resolver el problema. Claro que sí, doctor Jorge, y Diego señalaba algo que es fundamental y es el hecho del reto que presenta este decreto 399 en términos técnicos. O sea, ya vemos que en términos jurídicos y lo que nos señalaba Laura y el doctor Guillermo en relación con el registro único de proponentes, pero en términos técnicos el reto es grande. ¿Y por qué? Porque es que estamos hablando de que no solamente Colombia Compra Eficiente debe adaptar la plataforma en términos del cronograma, sino además es un cambio total de comprender la modalidad en términos técnicos, pasar, digamos, ajustar todos esos procesos de las fechas y demás. Encontramos que esto le da un cambio trascendental al tema, a lo que tiene que ver con la forma de evaluar y de verificar esas propuestas de calidad que presentan los consultores, los proponentes. Acá vamos a encontrar que, bueno, antes, digamos, este orden de elegibilidad nos establecía pues valga la redundancia, unos puestos o posiciones de los oferentes en la evaluación y después entrábamos a realizar la evaluación como tal de la propuesta. Ahora con este tema, entonces, en términos técnicos en la plataforma SECOP 2 se habilitaría a todos los habilitados en los 2 primeros sobres, habilitante y técnico, se abriría la oferta económica a todos y pues sobre esto técnicamente el tema de la subsanabilidad y del orden de elegibilidad pues da un cambio drástico. Entonces, pues no me parece tan descabellado de pronto lo que señalaba Diego de que mientras se adapta como tal la plataforma, sea posible que Colombia Compra nos diga, como ocurrió en el 2019 y ha ocurrido en otros momentos, que con orden de estas adaptaciones y estos cambios, pues se tendrá que publicar en SECOP 1. Habría que revisarlo, digamos, con todos estos ajustes que se están adelantando. Y bueno, digamos que allí también hay algo que rescatar. Y pienso yo que en términos de esa evaluación, de esa coherencia y consistencia de la propuesta, finalmente con el orden de elegibilidad se daba lugar a que se acordara el precio definitivo en términos de que en la práctica esto estaba sometido a que el oferente rebajara ese precio ofertado. Tendríamos que entrar a mirar ahora cómo operaría cuando ya se hace de una vez la apertura de la propuesta económica también. No sé, Bueno, frente a eso, ¿qué podamos opinar? Ojalá Colombia Compra Eficiente nos sorprenda, porque ya varias veces nos ha sorprendido positivamente y nos siga sorprendiendo con que lo que pasó que día el sábado 17 de abril, que puso 2 modificaciones y aplicaron a los procesos que ya estaban publicados.
Y uno dice, ah, bueno, qué chévere que lo ajustaron ya, inclusive a procesos publicados, que era el tema de decir si el proceso iba con pliegos tipo o no, y si tenía garantías por lotes. Claro, y no aplicaba solo a los procesos que se publicaran del lunes siguiente en adelante, sino que hacia atrás ya los que estaban publicados. Ojalá nos sorprenda positivamente. Yo confío mucho en que realmente los cambios y los ajustes que ha tenido Colombia Compra Eficiente en los últimos años han sido muy positivos, y no le estoy lambiendo a Colombia Compra Eficiente, ni he trabajado con ellos, no me interesa, sino que el tema es, oiga, sí le han aportado y sí vienen creciendo en esos temas. Diego, y Sí. tú señalas algo muy importante y perdón, antes de que se me escape, y es el tema de las garantías. Realmente encontramos con la modificación del 17 de abril, pues esta introducción tan importante en la plataforma, pero es que además vamos a Jimena, ver que el decreto perdóname, te 399 interrumpo. también lo señala, Doc. Adelante, Doc. Perdóname, bueno, ese tema de garantías quisiera tocarlo más adelante porque es un tema que tiene importantes impactos desde lo Claro, jurídico y lo funcional. y lo Yo quisiera técnico también. terminar primero el tema del concurso de méritos que yo estaba conversando ahorita con ustedes y particularmente me inquieta el punto de vista de Laura y de Jorge Guillermo en relación con la novedad que trae el concurso de méritos en el decreto 399 de que ahora sí debemos publicar las variables con las que estructuramos el presupuesto. Yo creo que eso es muy importante porque ahora exigen los concursos de méritos un mayor esfuerzo en el análisis del sector para informarle al público y que el público pueda controvertir las variables con las que yo estructuré mi presupuesto. Yo no sé, digamos, cómo lo ves desde lo jurídico, Jorge Guillermo, y cómo lo ves desde el análisis de sector que hay que hacer ahora ahí, Laura. Bueno, es que primero, Jorge, hay que tener en cuenta una cosa y leyendo los comentarios del chat, vale la pena hacer la principal aclaración. Recuerden que en el concurso de méritos la propuesta económica no es puntuable. Entonces, partimos de una base que esa propuesta es verificable. Es lo Sí, primero que de tenemos que acuerdo. tener. Y entonces resulta que ahí no va a haber una competencia en cuanto al precio, pero sí se está obligando a la entidad que justifique en su estudio del sector cuáles son los elementos que lo dieron a llevar a que el valor de la interventoría era de un 3, de un 7, de un 8, de un 10 y no tiene un límite, como bien lo decía Jorge, porque es que resulta que si el objeto a vigilar es tan importante y tan especializado, pues voy a requerir un personal que va a tener un mucho mayor costo y eso va a impactar en el precio, en el estudio, pero entonces ahora sí tenemos que decir cómo llegamos a ese presupuesto oficial y no porque nos lo inventamos, eso es importantísimo. Entonces aquí, para hacer la claridad, porque alguien en el chat dice, no, es que en este tipo de procesos no manejan ciertas circunstancias. No, aquí lo que cambió es que la obligatoriedad es de la entidad para demostrar de dónde salió ese valor. Primer punto. Sí, muy importante, muy importante. Yo creo aquí este asunto tal cual como lo dice José Guillermo, que me parece como clarísimo, y es que aquí no vamos a evaluar presupuesto, sino que vamos a dar es visibilidad a la información. Y eso yo creo que a todos nos sirve, a todos, o sea, inclusive a los proveedores en términos de competencia, de saber cómo se está comportando, cómo es que están ofertando, qué es lo que están haciendo las entidades estatales, porque en términos de mercado, o sea, yo creo que eso es súper importante, conocerlo, sea cual sea el proceso de contratación. Aquí digamos que lo que estamos haciendo es fomentando la transparencia y el acceso a la información respecto de los procesos de contratación. Estamos buscando, a mí me parece como súper positivo porque se está buscando es especialmente que las entidades estatales valoren el ejercicio de estos servicios, consultoría, interventoría, que son especializados, que son profesionales y que no son una prestación de servicio como las otras, que tal vez son menos especializadas, sino que esto tiene un componente profesional súper importante y que es necesario estudiarlo, porque tal vez no lo estudiamos, simplemente sacamos presupuestos, en casos de interventoría sacamos presupuestos por el valor que tengo la obra, entonces ahí simplemente hago cálculo como práctico, pero no hago un análisis de qué es lo que pasa en el sector
con estos tipos de profesiones. En el sector privado, por ejemplo, hay unas recomendaciones súper importantes, no solamente a nivel de compra pública, sino a nivel de conocer cómo es que se le está pagando a los profesionales y cómo es que se gestiona ese proceso. Para el sector público es súper importante eso. Nosotros escasitamente sabemos cuánto se paga como profesionales en las plantas de personales o tal vez por honorarios a los profesionales, pero no tenemos idea en cuánto incurre el Estado en pagos por consultorías, por asesorías especializadas, que no son solamente obras, sino que son reconstrucción, remodelación de entidades estatales, que tienen unos componentes súper importantes, desarrollos de metodologías, y a veces nos quedamos como tiesos, un poco amarrados a lo que simplemente encontramos o desarrollamos, o lo que los proveedores de pronto algunos nos pueden decir. Y aquí yo creo que es lo que les mencionaba anteriormente, es como una oportunidad de apertura para las entidades estatales y abrirse a estudiar, y apertura para los proveedores, porque yo creo que esto también es un mensaje para los proveedores en el sentido de informar cómo es que es su core, cómo es su modelo de negocio, para que puedan ser tenidos en cuenta, porque parte de los del problema en que siempre estamos diciendo, por supuesto, que esto está amarrado, esto está asociado a unos, o sea, es claro, o sea, no vamos aquí a decir que esto no existe, que el direccionamiento no existe, por supuesto, pasa, pero también es cierto que los proveedores, por estos mitos, pues no se aperturan, no cuentan la información, no se transparentan con las entidades estatales, y así es muy difícil que un comprador pueda establecer condiciones donde todo el mundo quepa en un proceso de contratación. Entonces a mí me parece que esto es como una oportunidad de parte y parte, del comprador público y del proveedor. Yo creo que tú tocas que hay un tema muy importante, y es ese tema de cómo se estructura. Justamente ahorita la doctora Joana Escobar estaba hablando de eso. Estaba diciendo, oiga, pero es que normalmente es un porcentaje del valor del contrato principal a vigilar. Y justamente, como lo decía la doctora Joana, eso es una mala práctica. Entonces nos pregunta, bueno, ¿y entonces cuál es la correcta forma de hacer? Aquí yo quiero aprovechar este espacio para invitarlos aquí en el chat a que consulten nuestro curso de análisis de sector. Ya no lo pueden ver en vivo, pero lo pueden ver en diferido, donde varios de nuestros expertos explicaron la forma correcta de estructurar adecuadamente un análisis de sector, que no es solamente precio, sino todas las variables legales, comerciales, financieras, técnicas, que requieren ciertas habilidades de analítica de datos, de saber tabular elementos estadísticos, de saber investigar información a través del SECOP y otras fuentes de información públicas, entre otros aspectos. Pero para responder la pregunta de Joana, yo creo que es muy importante señalar que el presupuesto de la interventoría o de cualquier consultoría, al igual que cualquier contrato estatal, debe partir de un análisis de costos directos del personal, laboratorios y gastos que inciden de manera directa en el costo del proyecto, así como calcular también los costos indirectos relacionados. En algunos casos utilizan el factor multiplicador, en otros simplemente hacen el costeo a detalle del factor prestacional y los costos administrativos del proyecto, con la utilidad razonable que evidentemente un contratista tiene derecho a devengar, pero nunca puede ser sin porcentaje de un proyecto. Yo entiendo que en Regales, y yo les quiero pedir un favor inmenso a todas las personas que están ingresando a la sala, poner en silencio su micrófono y su cámara, por favor. Ya vamos a dar una ronda de preguntas. Las que están haciendo por el chat las estamos tratando de manejar para que nos ayuden en el buen desarrollo de este cafecito que nos estamos tomando con todos ustedes. Pero yo sí creo definitivamente que es una muy mala práctica tomar el tema de un porcentaje a rajatabla, sea para bien o para mal, y con un agravante. Y es que en la práctica muchos contratistas sienten un derecho de que cada adición de contrato principal, implica que yo tengo un correlativo derecho a un porcentaje de adición sobre el contrato principal en el mismo porcentaje. Y lo que hay que analizar es cuáles son los impactos directos en el costo del proyecto. Yo aprovecho este punto para compartirles con mucho cariño otro curso que estamos adelantando en Beltrán Pardo Abogados. Es un curso de actualización en contratación estatal. En este curso de actualización en contratación estatal vamos a abordar justamente y vamos a profundizar elementos
que ya se han ido decantando y desarrollando por Colombia Compra Eficiente con relación a la ley de emprendimiento. Vamos a abordar el proyecto de decreto reglamentario de esta ley de emprendimiento, pues que ya está circulando en muchas entidades. Vamos a analizar los factores de desempate, los impactos de la ley 2014-2019 que introdujo nuevas medidas en materia de inhabilidades y que creó la famosa figura de la cesión unilateral cuando sobreviene la inhabilidad relativa a delitos contra la administración pública, todos los desafíos de la implementación gradual del SECOP 2 que tenemos que afrontar pues de acorde con el decreto 310 y la gradualidad que Colombia Compra Eficiente seguramente va a trabajar en la materia. Los recientes pronunciamientos de las altas cortes en materia de contratación pública que definitivamente fijan el derrotero de cómo debemos aplicar el ordenamiento jurídico. Vamos a también a abordar el importante tema de los documentos tipo, cuáles son sus desafíos, sus problemáticas y las consecuencias de su inobservancia. Hace unos días una amiga me llamaba angustiada que se había omitido el uso del pliego tipo para mínima cuantía y ese tipo ya, digamos, inició una investigación en Procuraduría, en Contraloría. Entonces, digamos que ese es un tema que yo creo que es de la mayor relevancia para todos los operadores. Vamos a entrar en detalle en todos estos aspectos que estamos abordando del decreto 399 con todos nuestros invitados especiales y vamos a ver también una mirada prospectiva hacia el futuro de hacia dónde apunta Colombia Compra Eficiente con los nuevos lineamientos en contratación y cómo nos debemos ir preparando para justamente todos estos retos y desafíos que se vienen en la materia. De igual manera vamos a abordar uno de los temas que yo creo que van a tener mayor relevancia ahora en la contratación como la compra pública sostenible, con una visión muy práctica de cómo incorporarlo, porque es que todo el mundo habla de compra sostenible, pero cómo lo lleva usted a la práctica, cómo usted lo vuelve tangible a la hora de desarrollarlo en sus procesos de selección. Vamos a tener un invitado muy especial que es el doctor Héctor Moreno, que es miembro de nuestra firma y que les va a explicar con casos prácticos cómo hacerlo. Para regímenes especiales vamos a tener un módulo especial para ayudarles a articular muchos de todos estos elementos que ahora se han ido, digamos, extendiendo a estos regímenes de derecho privado y que tienen que comenzar a observar de acuerdo a las recientes modificaciones legales. Y finalmente un módulo de control fiscal en la contratación estatal que es muy importante. Dentro de los distintos temas que vamos a abordar son estos y pues tenemos unos invitados de lujo, el doctor Santofimio que nos va a acompañar, el doctor Namen que está por confirmar su asistencia, estamos pendientes de él, la doctora María Lorena Cuellar, invitada permanente de esta casa, el doctor Daniel Mongua que posiblemente también nos acompañe, está pendiente de confirmarnos entre hoy y mañana, el doctor Ortega aquí presente, también es mi amigo de la casa, el doctor Moreno que ya les había referido, el doctor Roldán y la doctora Laura Bisbal que están aquí presentes en este cafetorio, a quienes agradecemos su participación, y la doctora Jimena Palacios y el ingeniero Rodrigo Fernández de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que gentilmente también nos vienen acompañando en estos cursos. Así que espero que no se lo pierdan, que nos acompañen justamente en este curso, en el link que les estamos poniendo en este momento en el chat para que nos acompañen y ojalá puedan actualizarse y ponerse a tono con una visión muy práctica de las recientes reformas legales que ha sufrido el ordenamiento jurídico contractual de la mano de grandes expertos que nos han acompañado a lo largo de todos estos años que hemos venido tratando de configurar una oferta académica de valor y práctica útil para todos ustedes. Continuando con este tema, yo creo que en este punto es importante retomar el tema de las garantías. Jimena, tú estabas planteando una de las problemáticas que está generándose justamente con relación a las garantías en el SECOP. ¿Qué es lo que tú has podido ver desde lo funcional? Bueno, el tema de las garantías lo estábamos hablando ahorita con ocasión de las modificaciones recientes realizadas a la plataforma SECOP 2. Encontramos que el 17 de abril pues se incluyó dentro de estas modificaciones la opción de las garantías por lotes o grupos, lo cual pues en términos técnicos dentro de la plataforma es un gran avance porque bueno, también vamos a encontrar que este decreto lo desarrolla, ¿no? Y es que aquí vamos a encontrar que es como cada vez se van desarrollando nuevos lineamientos y la normativa está más, le está apuntando más a la protección de esos recursos públicos, ¿no? Finalmente, yo creo que en el decreto 399 encontramos el tema de garantía de estabilidad, que excepcionalmente podía estar por debajo de los 5 años y ahora nos señala
ese limitante y ese tema, digamos, de que no puede ser inferior a un año y nos está hablando también de un tema de una justificación de expertos en términos de las garantías. Entonces, sí me parece que es muy importante que podamos entrar acá a ahondar un poco en el tema, porque finalmente es otro de esos cambios trascendentales de los que estamos hablando que introduce el decreto. Doctor Claro. Jorge Ortega, me gustaría mucho saber qué opinas al respecto. Pues es que precisamente me estaba llamando la atención eso porque ahí es donde cobran otra vez importancia los estudios del sector y los estudios de conveniencia y oportunidad, en el sentido de que si se va a establecer la vigencia de una garantía dentro de un margen mínimo de un año y máximo de 5, pues tenga una directa o una correlación con lo que se va a garantizar. Entonces, ahí es donde no es de que se me ocurrió que fueran 2 años porque considero que son 2 años. No es lo mismo la garantía de una obra en madera en una ciudad a la orilla del mar que la construcción de un malecón en concreto a la orilla de un río. Las condiciones son totalmente diferentes y ahí mismo tendrá que los expertos entrar a justificar cuál es ese tipo el periodo que va a cubrir esa garantía. Es que nos estamos haciendo cada vez más específico y ahí es donde nace la importancia del conocimiento y de la capacitación, no solamente del comprador público, sino del proveedor en el nuevo sistema de compra pública, porque aquí es donde nos acompañan también proveedores que tienen que adecuarse a este tipo de circunstancias. Correcto, doctor Jorge, Claro. y en relación con lo que dices, introduciendo un poco también el tema de lo que nos señalaba ahorita el doctor Jorge Beltrán sobre el curso de actualización en contratación, pues estamos develando la importancia de que los proveedores también cada vez tengan un conocimiento más especializado de cómo presentarse a estos concursos, a estas licitaciones, por ejemplo, para el tema de los acuerdos marco, todo lo que se viene ahorita en términos de la tienda virtual. Entonces, pues claramente se devela la importancia de esa especificidad y de ese conocimiento también por parte de la oferta, no solamente de Colombia Compra y de las entidades estatales, sino de los proveedores en aspectos como los que hemos señalado desde el inicio de esta actividad. Y es que justamente ahí viene el otro asunto, ¿no? Es que todo siempre vuelve al análisis de sector, ¿no? Porque entonces yo cómo justifico que mi garantía de estabilidad no se puede exigir a 5 años. Pues únicamente cuando yo desde mi análisis de sector justifico que por la investigación de mercado, esa garantía no se da a más de 2 años o a más de un año o a más de 3 años. Lo que sí es importante del decreto es que establece mínimo 1, o sea, diciendo, tampoco se sobreactúe que no van a garantizar nada, pero sí es importante que establecer ese tema de análisis de sector y por eso queremos volver a reiterar nuestra invitación para que se inscriban a nuestro curso de análisis de sector, para que puedan ver en estas 20 horas de manera asincrónica que obviamente tienen el derecho al certificado de asistencia, tienen el derecho a formular las preguntas a nuestro correo electrónico, a las memorias del evento para que ustedes puedan obtener elementos que les permitan tomar este tipo de decisiones. Yo creo que digamos, de manera general, estos han sido como los principales impactos de este decreto 399 y en este punto quisiéramos invitarlos a todos pues, a que nos sigan en nuestras redes sociales como Beltrán Pardo Abogados, a que nos sigan acompañando en todos nuestros cursos que estamos adelantando y que estamos lanzando y obviamente nuestro acostumbrado conversatorio de compras públicas efectivas que realizaremos en el mes de septiembre, sobre lo cual estaremos dando información a ustedes próximamente. Quisiera invitarlos amablemente a todos ustedes a que por favor prendan su cámara para que nos tomemos una foto entre todos aquí antes de despedirnos, para que nosotros nos saludemos al menos en esta virtualidad y para que podamos seguirnos encontrando prontamente. Muy importante, cuídense mucho, por favor. Extremen las medidas para que el COVID-19 no genere eventualmente una tragedia en sus casas. Realmente les tenemos mucho cariño, mucho aprecio y mucha gratitud porque son con ustedes que hacemos que este país se transforme y cambie día a día más. Muchísimas gracias. Tomémonos aquí
la foto de cierre de este evento. La doctora Laura tiene que irse a un diplomado muy importante en Chile desde la virtualidad, y entonces esperamos que nos siga retroalimentando con todo su conocimiento. Y aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy en esta jornada, en la que esperamos haber por lo menos compartido con ustedes algunas reflexiones. Todas las inquietudes que nos formularon a través del chat las fuimos atendiendo. Y nuevamente, pues agradecerles mucho a ustedes su participación. Acuérdense, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, todos nuestros contenidos como Beltrán Pardo Abogados, para que podamos seguir acompañándolos desde la virtualidad con estos espacios que hemos abierto con para ustedes con muchísimo cariño. Esperamos que esta jornada haya sido de su interés. Aquí en el chat les agradecemos que nos coloquen sus comentarios, sus críticas, sugerencias y aportes. Y muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y chao, chao. Muchas gracias. Buena tarde, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias.